Tenemos mucho liderazgo, pero no todos trascienden. ¿Por qué? Por la falta de carácter. Tenemos muchos líderes con personalidades carismáticas, tenemos muchos líderes con capacidad, con preparación, inclusive con enorme visión, pero el valor fundamental de amar a Dios con todo el corazón y hacer las cosas en base a eso, es algo de lo que carecemos. Bienvenidos al podcast Corazones Sanos, pláticas para líderes que trascienden. Y como hemos mencionado, el énfasis en el que estamos trabajando es en contribuir precisamente a crecer en cuanto al carácter, a crecer en nuestro interior. ¿Por qué? La convicción es que realmente estamos fundamentados, lo que trasciende, lo que va más allá, lo que causa un impacto duradero y de acuerdo a los propósitos de Dios, tiene mucho que ver con el carácter. Mi país no me envió 5,000 millas de distancia para empezar una carrera. Mi país me envió 5,000 millas de distancia para terminar la carrera. ¿Por qué les menciono esta frase, esta declaración? Hubo un atleta muy destacado de Tanzania. Participó en el maratón de las Olimpiadas, México 68. Y realmente se ha convertido en toda una leyenda. Un detalle en esa competencia del maratón de las Olimpiadas del 68. Antes de la mitad sufre un accidente, se cae, es muy fuerte el golpe en las rodillas, se le afecta demasiado, inclusive los ligamentos, llegan a atenderlo las personas adecuadas, los médicos, y le dicen no vas a poder correr, prácticamente es una orden, pero él tenía claro en su mente, en su corazón, que es igual en el maratón y en la vida, los únicos que pierden son los que se rinden. E insistió mucho, lo vendaron. Finalmente empieza otra vez a tratar de trotar con dolor. Y hay unas imágenes muy impresionantes de aquel tiempo tan antiguo donde entra al estadio. Se le ve la mueca de dolor en su rostro. Por ratitos está trotando, muchas de las veces está caminando porque es muy fuerte el dolor. Y realmente no se detiene, y no se detiene hasta que llega a la meta. Y al llegar a la meta se desploma. Evidentemente ya sabían lo que le estaba pasando y el esfuerzo tan extraordinario que había hecho. Al desplomarse lo toman a una camilla, lo llevan al hospital y después de que se repone. Sí, la gente le está preguntando, oye, ¿por qué no te diste por vencido? ¿Por qué no abandonaste la carrera? No hubiera sido el único. De todos los que empezaron, alrededor de 18 personas, pues por calambres o por cansancio, porque les afectó la altura de la Ciudad de México, por diferentes razones habían renunciado a continuar con la carrera. Y él, a pesar de la lesión tan fuerte, continuó hasta terminar. Y es donde se dijo esa declaración. Mi país no me envió 5,000 millas de distancia para empezar una carrera. Mi país me envió 5,000 millas para terminar la carrera. Investíguenlo, es toda una leyenda este personaje. ¿Pero por qué lo menciono? Para resaltar dos cosas. Número uno, eso es carácter. Eso tiene mucho que ver con el carácter, la determinación, la fuerza, la tenacidad, el no rendirse, la perseverancia, el tener claro que uno no va a abandonar algo que ya ha empezado, siempre va a terminar por más complicado que sea. Son de las cosas que nos permiten ver hacia el futuro. Eso va a trascender, más aún, tienen una influencia más fuerte que nuestra capacitación, nuestras habilidades o muchas otras cosas. Ese aspecto del carácter de perseverar es muy importante. Y por otro lado, porque esa es la voluntad de Dios. Cualquier persona que esté interesada en servir a Dios para cumplir con los propósitos de Dios entiende perfectamente que tenemos que llegar hasta el final victoriosos y tenemos que llegar con toda la bendición y la fuerza de Dios, con toda la tranquilidad que lo llegó a expresar. Por ejemplo, el apóstol Pablo estaba muy cerca de su final y dice 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Que quede claro, nunca está dentro de la voluntad de Dios el hecho de que tú y yo desmayemos, renunciemos y nos quedemos a medias. Tenemos que terminar bien. ¿Y por qué me llama la atención? Hay un escritor, un autor, un académico del seminario Fuller en California, Estados Unidos, hizo una investigación. Fui un poquito escéptico con esa investigación.
Él llegó a decir, como resultado de esa investigación, que 7 de cada 10 personas que están relacionadas con el ministerio no terminan bien. Se me hacía algo extraordinario. Estamos hablando del 70% de gente que está sirviendo a Dios no terminan como deben de terminar, o algunos no llegan a terminar todo el propósito de Dios. Pero va pasando el tiempo. La experiencia me ha permitido ver dolorosamente como muchas personas no están terminando bien, inclusive compañeros que nos ha tocado servir juntos a Dios, no están terminando bien. Empiezo a analizar de la Biblia. La Biblia también nos platica de muchas personas que no terminaron bien. Es algo extraordinario. Y empiezo a caer en la cuenta, si tiene valor esa investigación. El 70%, en el caso particular de aquella investigación, el 70% de los que están involucrados en servir a Dios no están terminando bien, a pesar de que no es la voluntad de Dios. Un ejemplo bíblico, triste, porque no concluyó bien, no terminó bien su carrera, su propósito, a pesar de un inicio tan prometedor, es Salomón. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 11, los versículos del 4 al 6. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Qué final tan duro, qué final tan negativo, qué final tan desgarrador. Cómo teniendo tantas bendiciones, recursos, tenía todo y termina de una manera muy negativa. Por eso la pregunta es, ¿cómo le hacemos? ¿Cuál es la clave? ¿Cuáles son los elementos para que tú y yo sí podamos terminar bien, sí podamos cumplir con los planes, los propósitos de Dios con toda la fuerza y tengamos un legado muy positivo? Bueno, en esta sesión y el próximo mes, con la bendición de Dios, vamos a enfocarnos en algunos elementos, pero realmente vamos a tratar de aprender de 2 personajes. Sí, vamos hoy a tratar de aprender de Salomón. La próxima oportunidad, en el siguiente mes, vamos a estar aprendiendo de Gedeón. Son experiencias que nos ponen ejemplos muy negativos. Bueno, sabemos lo que hay que cuidar y es lo que quiero enfatizar. Hay varias cosas que tenemos que estar al pendiente, tenemos que cuidar, tenemos que estar preparándonos para no hacerlas, como fue el caso en este primera oportunidad, como fue el caso de Salomón. Pero la advertencia bíblica es muy válida. La advertencia bíblica tiene que ver con el hecho de que no nos descuidemos, con el hecho de que no nos confiemos, con el hecho de que no vayamos a estar pensando, a mí nunca me va a pasar. Dice la Escritura en 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así es que de entrada no podemos tener una actitud de demasiada confianza en nosotros mismos para suponer que nosotros estamos exentos de fracasar y no lograr todos los propósitos de Dios. Realmente me ha tocado muy de cerca, ya con los años de experiencia en el ministerio, que rondan por ahí 4 factores. Tiene que ver con el dinero, tiene que ver con las relaciones inadecuadas con el sexo opuesto, tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con el poder o la autoridad. Muchas de esas cosas son factores importantes que están siendo un obstáculo para no terminar bien. Lo vamos a considerar posteriormente. Pero en esta ocasión, evidentemente siguiendo el ejemplo negativo de Salomón, es decir, nosotros no lo vamos a hacer, vamos a destacar 4 cosas que si nosotros las evitamos y tomamos la decisión de no hacerlas, nos vamos a estar preparando, nos vamos a estar enfilando para así terminar bien. La primera cosa, nunca dejes de crecer. Ese es el primer elemento. Salomón para mí es un ejemplo de alguien que se estancó, se paralizó, se atrofió, ya no siguió creciendo, siendo poseedor de una sabiduría extraordinaria, que esa sabiduría era un milagro precioso de Dios. Siendo poseedor de una sabiduría extraordinaria,
llegó un punto donde expresa en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, dice: la historia no hace más que repetirse, ya todo se hizo antes, no hay nada realmente nuevo bajo el sol. Lo que está reflejando es algo de cansancio, de desgaste, inclusive de cinismo. Refleja esa situación, ya todo es igual, ya no tiene caso investigar más. Evidentemente, nuestro ejemplo es el Señor Jesús, ese sí es el ejemplo lleno de autoridad. Y bueno, Jesús crecía siempre, integralmente. Una de las cosas es que crecía en sabiduría, y eso tiene que ver con nuestro crecimiento intelectual. Te lo digo de manera muy simple y muy directa. Tienes que tomar la decisión de crecer en todos sentidos, y ese implica crecer en tu intelecto. Tienes que estar constantemente aprendiendo. Si tú y yo dejamos de aprender, mañana vamos a dejar de crecer. Y no es algo que podamos dejar a la ligera, o no lo podemos dejar a una situación espontánea. No, tiene que ser intencional. ¿Qué quiere decir? Número uno, que tienes que tomar la decisión, y número dos, que tienes que planearlo. No va a salir solito, espontáneo. Voy a estar creciendo intelectualmente. No, tiene que ser algo intencional. Y por eso la primera pregunta que te hago es: ¿tú tienes un plan de crecimiento intelectual? ¿Una manera, un método para ir avanzando, ir creciendo en tu intelecto? Los líderes que trascienden, que terminan bien, sí tienen algo intencional en ese sentido. Un segundo pensamiento que te comparto, fundamentado en el ejemplo de Salomón: nunca permitas que las relaciones debiliten tus convicciones. Es triste, pero el pasaje que ya leíamos anteriormente, primer libro de Reyes 11, del versículo 4 al 6, dice, lo repito: cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel a su Señor, su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Para mí es tremendamente claro por qué se dio a sus convicciones hasta el punto de adorar a dioses detestables. En este caso está hablando de la influencia de las mujeres con las que se relacionó. En otros vemos cómo hizo alianzas con gente que no tenía temor a Dios. Todo eso influyó para que él pudiera cambiar sus convicciones y terminar mal. Realmente. Es impresionante. Pero puedes ser la persona más sabia del mundo, como era Salomón, y sigues siendo muy influenciable. Tú y yo no podemos decir que no nos influye. Y por eso te recuerdo lo que dice Proverbios 13:30. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Muy simple, pero muy impactante. Mucho más que tus intenciones, mucho más que tus planes. Parecería fuera de lugar esta enseñanza, pero no es. Mucho más, inclusive, a veces, que tus oraciones. Lo que marca y lo que determina la fortaleza para terminar bien son con quién te estás relacionando de manera intencional. Y por eso ahora la pregunta es: ¿tienes amigos cercanos que te inspiran, te desafían a crecer? ¿Convives con personas que te hacen relajar tus convicciones? ¿Por dónde te estás moviendo? ¿Tienes gente de confianza que está firme en su deseo y su propósito de agradar a Dios por encima de todas las cosas? Realmente tú y yo tenemos que tener gente intencionalmente donde establezcamos profundas relaciones, hasta el punto de que tener confianza con esa gente que va creciendo, de tener la oportunidad de inclusive de rendir cuentas. A ese nivel es importantísimo. Un líder que va a terminar bien necesita la influencia muy positiva de gente muy madura. Número 3, nunca pierdas la visión. Es terrible, pero hay muchos siervos, es decir, están tratando de cumplir con los propósitos de Dios, pero nomás están viendo el presente o unos poquitos años, un futuro inmediato.
Y al estar analizando compañeros que no han terminado bien, con esos factores, a veces el dinero, a veces tiene que ver con las relaciones inadecuadas con el sexo opuesto, uno empieza a analizar por qué lo hicieron. Y sí, una de las razones es porque estaban enfocados en ellos mismos y están enfocados solamente en el presente. Lamentablemente no estaban pensando en nadie más. Por ejemplo, no estaban pensando en sus hijos. Fueron tremendamente marcados de manera negativa al no terminar bien sus padres. Que conste, la gracia de Dios es preciosa y restaura y hace mejores las cosas, porque ese es lo maravilloso y precioso de Dios. Sí, pero hay un punto donde somos responsables de evitar que sean marcados de manera negativa. Salomón llegó a pensar y a decir de manera muy pesimista lo que registra Eclesiastés 1:11. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. ¿Qué es lo que está reflejando aquí? Que en su manera de pensar, ya él había renunciado a dejar un legado, una herencia, no de cosas materiales, sino una herencia de formación. Y la historia nos habla de que su hijo y sus nietos fueron quienes se identificaron después como reyes que le sucedieron, reyes dentro del pueblo de Israel, gente tremendamente negativa. Es más, despuésito de él se divide el reino, que es algo histórico. Jesús otra vez es nuestro ejemplo. ¿Qué tanta visión de largo plazo tenía? Para mí es muy claro. ¿Por qué? Porque hay un momento que ora por ti y por mí. Es decir, hace 2000 años, Él estaba orando, sí, por sus discípulos, ese grupo que Él invirtió esos años para formarlos, pero estaba pensando en los que le seguían, y generaciones y generaciones, hasta el punto de que oró por ti y por mí. Ese es el ejemplo de alguien que tiene una visión y está trabajando pensando en las generaciones que vienen después. El apóstol Pablo también de manera específica le instruyó a Timoteo: Timoteo, tienes que estar atento para enseñar lo que yo te he enseñado y transmitirlo a otros. Esos tienen que tener un carácter tan fiable que realmente ellos lo enseñan a otros, pero desde un principio tienes que marcar la visión de que lo tienen que estar compartiendo. Tenemos que pensar con visión más allá de nuestra vida, más allá de todo lo que sea nuestra experiencia aquí. En alguna oportunidad me tocó participar, asistir a una conferencia hace algunos años. Fuimos el equipo de aquí de la iglesia y nos gozamos, realmente nos gozamos. La conferencia era de un siervo de Dios de mucha experiencia, ya mayor de 70 años. Y sí, fue muy extraordinario. Pero lo que más impactó no fue el contenido, no fue lo que aprendimos, sino un retrato precioso que permanece en mi mente, esa imagen muy clara. Él dio la conferencia, y sí, con todo el respaldo y la bendición de Dios. Pero después fue su hijo. Su hijo dio una conferencia realmente muy, muy extraordinaria. Pero otra participación que hubo dentro de esa actividad que se tenía de un solo día fue su nieta, una persona muy joven, pero a pesar de la juventud, con una sabiduría y evidentemente con una exposición de la Biblia bastante adecuado, fue de bendición. Más que el contenido, esa imagen me hacía elevar una oración. Señor, yo quisiera tener esa oportunidad, que mis hijos, que mis nietos, que todas las generaciones puedan tener todavía un amor mucho más fuerte del que yo tengo por ti y que puedan cumplir con tus propósitos. Esa es la idea. Y por eso la pregunta es: ¿tienes tus Timoteos? Como siervo de Dios, ¿tienes esa visión de trascender, de capacitar, de multiplicarte a través de otros? ¿Es claro para ti, en tu mente, en tu corazón, que Dios desea usarte? No solamente en los años de tu vida, sino para dejar un legado a las generaciones futuras. Tienes que afirmarlo y recordarlo. Tu organización o tu ministerio realmente crecen y se fortalecen no solamente por lo que haces, sino por a quién estás capacitando, por quién estás empoderando, por quién estás empujando positivamente
para que desarrollen, cuando inviertes tu vida en los demás. Y finalmente, el cuarto pensamiento es: nunca pierdas la frescura de tu relación con Dios. Muy triste, primer libro de Reyes, capítulo 11, el versículo 9 dice: el Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Lo que está reflejando es: sí había tenido experiencias extraordinariamente positivas con Dios, Salomón. Y a pesar de eso, su amor por Dios fue menguando, su fe en Dios fue decayendo, y Salomón se apartó. Y me permito decirte, mucho cuidado con perder tu intimidad con Dios. Alerta, que no pierdas ese primer amor, que no te acostumbres tanto al servicio y a las cosas espirituales, que los veas como lo más normal, que nunca se acabe la gratitud. Lo que nos debe de mover es eso, recordar una y otra vez lo más esencial: Jesús, siendo Dios, derramó su sangre por ti, por mí, y esa es la motivación, no lo que pase, no los resultados, no la relación, no. Lo que nos mueve en el fondo es el extraordinario, el maravilloso amor de Dios para con nosotros, que nunca se nos borre de eso. Pero tenemos que disfrutar nuestra relación con Dios. Ten presente, nunca el orar, nunca el leer la Biblia son importantes en sí mismos como actividad, no. Son importantes en la medida en que eso sí está permitiendo que haya una comunión, que disfrutemos con Dios. Y por eso las preguntas son: ¿realmente disfrutas tu relación con Dios? ¿Escuchas la voz de Dios? ¿Disfrutas adorar a Dios? ¿Disfrutas agradecer a Dios? ¿Estás asombrado por la fidelidad de Dios? Bueno, independientemente de la etapa en la que puedas estar, ¿cómo te imaginas el final? ¿Cómo te imaginas terminar tu liderazgo cristiano, tu ministerio? A lo mejor estás empezando, a lo mejor ya estás a la mitad o estás casi en el ocaso de tu vida, pero ¿cómo te lo imaginas? Bueno, yo espero que vayas reflexionando y que tengas muy claro que uno de los objetivos es trascender. Uno de los objetivos es que tú termines mucho mejor de cómo empezaste, que tú termines amando más al Señor Jesucristo, con una lealtad a los propósitos de desarrollar y demostrar el reino de Dios, que termines cumpliendo los propósitos de Dios, pero lleno de amor. Estaremos complementando toda esta idea. Tenemos que terminar bien en la próxima oportunidad del mes que entra. Te animo para que descargues los apuntes y puedas estar aprovechando esta oportunidad de darle una repasada a estos conceptos, pero te animo para que realmente podamos estar reflexionando. Tenemos que terminar bien.